En este vídeo vamos a partir de la clase cuenta que hemos estado viendo durante estos ejercicios y vamos a presentar o vamos a afrontar el problema de cómo hacer un programa que gestione varias cuentas. Y cuando hablamos de varias no hablamos de 2, de 3 o de una cantidad concreta y conocida, sino de una cantidad arbitraria, una cantidad que podría crecer y que tendríamos que prever nuestro programa, tendríamos que hacerlo de forma que fuese fácil ampliar el programa y gestionar más cuentas cuando llegue esa necesidad. Entonces, la clase cuenta que tenemos es la base de nuestro ejercicio. Ya la tenemos. En los dibujos que vamos a usar para entender algunos conceptos, yo la clase cuenta la he pintado como un rectángulo o algo parecido a un rectángulo con atributos en su interior, reflejando que tiene un estado, aquí hay unos valores que caracterizan a cada objeto de tipo cuenta, y unos métodos, solo he pintado dos, ingresar y reintegrar, pero sabemos que puede haber más, que son una especie de conexión con el exterior y unos puntos por los cuales se puede invocar algún cambio en el estado de la cuenta, concretamente ingresando y retirando dinero. Bien, la primera forma de almacenar un número de cuentas grande o un bastante número de cuentas es mediante un vector de cuentas. El vector de cuentas lo he declarado aquí. Lo declaro de la siguiente forma. Cuenta es el tipo de un elemento. A continuación indico el nombre que va a recibir este array o este vector. Le he llamado cuentas en minúscula porque es el nombre de una variable y cuentas en plural porque son las cuentas. Y aquí estoy indicando el tamaño del vector. Aquí, por ejemplo, he puesto 5 en este ejemplo, voy a poner 10 y con este 10 lo que vamos a hacer es estudiar cuáles son las consecuencias de esta declaración. Lo que esta declaración consigue es crear en memoria 10 objetos de tipo cuenta. Están juntos en memoria uno a continuación del otro. Y lo que realmente tengo con la palabra cuentas es un puntero, esto es un puntero, pero no vamos a percibir la dificultad de los punteros mientras usemos esto como un vector. Lo que tampoco quiero es ocultar el hecho de que esto es un puntero, y entonces cuentas es un puntero al primer elemento. Lo importante en este punto es saber que el primer elemento está creado, el segundo que está a continuación está creado, y así sucesivamente todos los 10 elementos están creados. Se han creado 10 cuentas. Y la pregunta que me interesa que nos hagamos es ¿qué valores tienen estas 10 cuentas? Y la respuesta es no lo sabemos, están sin inicializar. Lo que vamos a hacer es, a partir de este vector que simplemente he dejado aquí como ayuda, como auxilio, a partir de este vector de nombres me voy a crear o voy a inicializar 5 de esas 10 cuentas intentando reproducir la situación que imagino que se podría tener en un banco que usase este programa, y es que en algún momento determinado pues se necesitan 5 cuentas o 4 o 3 u 8, pero no se necesitan todas las 10 cuentas que se ha previsto desde el principio. Está claro que este programa que estoy haciendo como máximo podría tener 10 cuentas, pero la cuestión es que ¿y si no necesito 10? Pues voy a tener que simular o que hacer funcionar el programa con menos cuentas. Lo que vamos a hacer ahora es inicializar estas cuentas. Es el siguiente paso, es importante. Esta inicialización la podemos hacer aquí en el programa principal, pero la vamos a hacer mejor en una función. Vamos a hacer una función para inicializar las cuentas. Vamos a escribir la función directamente, devuelve un void. Esta función la vamos a llamar inicializar cuentas y esta función va a recibir el vector. A esta función la llamaremos, tal y como estoy escribiendo aquí, inicializar cuentas, y le vamos a pasar el vector. He hablado mucho acerca de cuando pasamos argumentos, estamos pasando por copia o por referencia o por puntero. Bueno, en este caso no lo parece, ya he dicho que a veces queda oculto,
pero un vector es un puntero. Esta variable en el fondo es un puntero, tal y como hemos visto en el dibujo, es un puntero al primer elemento. Luego lo que aquí estoy haciendo realmente es pasar un puntero. Sin embargo, no necesitas calentarte la cabeza con punteros. Aquí podemos acudir a una regla muy fácil, y es, veamos esto, de qué tipo es, y retengámoslo porque es el tipo que hemos de indicar aquí en el argumento de la función. Y observemos que esto es de tipo cuentas de 10, es decir, es un vector de cuentas. Por tanto, aquí voy a tener que reproducir el mismo tipo. Puedo cambiar el nombre del argumento, voy a llamarle datos, y aquí voy a poner el 10 para coincidir la declaración de este argumento con este objeto que es de este tipo, o sea que todo coincide. Aquí vamos a abrir y cerrar llaves, y ahora lo que voy a hacer es un bucle. Me voy a llevar estos nombres a esta función, ¿no? Voy a tenerlos aquí, y lo que voy a hacer es un bucle para recorrer este vector de nombres e inicializar las cuentas. Tengo el bucle preparado, y lo que vamos a hacer es acceder elemento por elemento con el índice i, empezando en 0 hasta 4, y vamos a acceder cada vez a un elemento, y vamos a modificar de ese elemento el titular. Entonces, esto lo que vamos a hacer es usar el vector datos, que es el nombre del argumento, y aquí hay que activar una habilidad mental que supervise en todo momento de qué estamos hablando, qué es cada cosa. Datos es un vector, yo quiero acceder a un elemento, por tanto pondré los corchetes y pondré un número, que en este caso es el i de índice. Vamos a empezar por datos de 0, datos de 1, datos de 2, etc. Si datos es un vector y cada elemento es una cuenta, resulta que datos de i es una cuenta. Y cuando yo quiero acceder a un atributo de una cuenta, yo pongo el punto y pongo a continuación el método o el atributo. En este caso es titular, que va a ser igual a nombres de i. Nombres de i es cada uno de estos elementos que hemos inicializado aquí. Esto no te preocupes por esto lo estamos usando auxiliarmente. Repetemos, datos es un vector, pero datos de i es un elemento, y cuando decimos un elemento tenemos que revisar la declaración del vector para ver cada elemento de qué tipo es. Si hago un array, por ejemplo, int números de i, pues a esto estamos muy acostumbrados y ya lo hemos visto. Sabemos que números no es un número, es un array, pero números de 3, por ejemplo, es un elemento. Y un elemento en este vector vemos que cada elemento es de tipo int, entero. Bien, pues eso no cambia para el caso de este vector. Cada elemento es de tipo cuenta. Simplemente, si es preciso, aprendes esto de memoria y lo que estoy diciendo lo retienes como una verdad absoluta. Es decir, si esta es la declaración de un vector, aquí estoy diciendo que cada elemento es de tipo cuenta. Por tanto, cada elemento es de tipo cuenta y punto titular es un atributo suyo. Voy a completar la declaración. No tengo ganas de calentarme la cabeza en los números de cuenta que le asigno a cada una de estas cuentas. Voy a poner que todas es el número no sé. Y lo que voy a hacer con el saldo, algo que realmente no ocurre en la realidad, no te dan dinero por abrir una cuenta o por crear una cuenta, pero yo voy a poner aquí una cantidad en función de i. Voy a poner 0, 100, 0 por 100, 0, 1, 1 por 100, 1, 2, 2 por 100, 200. O sea, voy a ir poniendo 0 euros, 100 euros, 200 euros, así sucesivamente a distintas cuentas. De esta forma logro inicializar 5 cuentas de 10. Ahora lo que voy a hacer es mostrar las cuentas. Voy a llamar a otro método que se llame mostrar cuentas, voy a pasarle cuentas y este método voy a implementarlo aquí. Es void mostrar cuentas y otra vez recibo un vector, voy a llamarle datos otra vez, un vector de 10 elementos. Ahora se trata de recorrer todo el vector, no solo las 5 cuentas. Mi intención es ver todo el vector y he de verlo todo, no puedo solo ver 5. Aquí, por contra, solo tenía datos para 5 cuentas, por tanto solo puedo inicializar 5 cuentas. Otra vez usamos un bucle y en el bucle lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje por cada cuenta en una línea. Voy a mostrar así titular, dos puntos, titular. Bueno, aquí he de poner el titular y entonces aquí lo que voy a hacer es poner datos
di.titular. Esta es la forma que hemos visto antes de acceder al atributo de un objeto, y el objeto es un elemento del vector, el que indique la letra i. Esta línea no es suficiente, o sea, así solo muestro el titular, y debería continuar aquí debajo mismo poniendo más datos. Aquí pondría número de cuenta, 2 puntos, y aquí pues otra vez datos de i.numCuenta. Bueno, como esto se va a hacer muy largo, voy a aprovechar porque esto es, cada vez accedo a datos de i, cada vez he de escribir todo esto. Lo que voy a hacer es, aquí una cosa que es posible hacer y que conviene aprender, voy a crearme una cuenta, voy a llamarla C, de forma que sea compacto el nombre, y lo que voy a hacer es copiar en esta cuenta el elemento que estoy examinando a cada iteración. Datos de i es un objeto, y todo él lo copio encima de esta cuenta. Esto es interesante aprenderlo también porque puedo, a veces, como es este caso, copiar todo un objeto encima de otro. Y ahora voy a trabajar con la copia, con C. Esto me hace un poco más compacto en la línea. Aquí sobran así. Y aquí lo mismo. Ojo, no os confundáis. Y aquí saldo, 2 puntos, saldo. Y finalmente aquí voy a poner un endele. Y bien, ya tengo un bucle y una función que recorren todas las cuentas y las muestran. Bueno, después de arreglar algunos errores que no te voy a mostrar para que tú espabiles si te lo has copiado de mí y los corrijas, aquí hemos compilado y ahora vamos a ejecutar el banco. Y aquí tenemos el resultado de mostrar las 10 cuentas por pantalla. Veamos cómo aparecen las 5 primeras cuentas. Bien, aparece el titular Juan, el número de cuenta no sé y el saldo, pues bueno, el saldo 0, 100, 200, 300, 400. El caso es que estas 5 cuentas están muy bien, aparecen muy bien, y sin embargo estas otras cuentas aparecen aquí, aparecen las cadenas vacías, no aparece nada en cuanto a titular. Esto podríamos pensar que no está mal, pero veamos cómo el saldo aparece en números muy extraños. Y esto es importante saber por qué ocurre. Y ocurre porque al crear las cuentas, al crear las 10 cuentas de esta forma, se han creado 10 objetos sin inicializar y cuyos datos pues tienen basura. Y ahora que pretendo mostrarlos, aparecen ahí una serie de datos, unos resultados que no son razonables. Nuestro programa tiene problemas severos. Insisto que para mí el principal problema es que he creado 10 cuentas y puede ser que no necesite realmente tener 10 cuentas. Es decir, la oficina bancaria puede ser que solo quiera manipular 5 cuentas y sin embargo el programa tiene 10. Y esto no hay una correspondencia entre la memoria interna del programa y los objetos creados con la realidad de esa oficina bancaria. Hay una pequeña solución que es posible y es tener una variable que controle, una variable global que controle cuántas cuentas están utilizadas. Esto sería una posibilidad, es decir, aquí al haber inicializado 5 cuentas, pues lo que habríamos hecho es poner esa variable a 5 y a cada cuenta nueva que utilicemos incrementarla. De esa forma podríamos tener aquí una variable, por ejemplo, llamémosla i menor cuentas usadas. Entonces la variable esta cuentas usadas, esta supuesta variable, tendría el número de cuentas realmente utilizadas. Y supongamos que, por ejemplo, es igual a 5, en este ejemplo, pues este programa, al compilarse ahora y ejecutarse, observemos cómo solo muestra las 5 cuentas que se han usado. Aunque haya 10 realmente en el vector, solo mostramos 5. Si añadimos una cuenta nueva, inicializamos una cuenta nueva, incrementaríamos esta variable. Esto es una posible solución, pero es bastante chapucera, no gusta y además no soluciona todo el problema. Y el problema es que tenemos 10 cuentas. Imaginemos que queremos hacer esto realmente en un escenario real, pues no podemos suponer que como mucho van a haber 10 cuentas en este banco. Como mucho puede haber muchísimas cuentas. Entonces este programa crearía un vector a lo mejor de 10.000 cuentas.
Pensemos que a lo mejor ese banco se pone a funcionar con muy pocas cuentas, pero en memoria ya se ocupan de partida 10.000. Aunque esta solución, por tanto, esta declaración no es muy ideal, vamos a mantenerla un momento y aquí lo que vamos a rematar o a terminar es indicando cómo podemos, por ejemplo, llamar a la función realizar el ingreso o la extracción, a ver cómo se llamaba, reintegrar. Recuerda que aquí en reintegrar pasábamos un puntero para hacer un reintegro, entonces vamos a hacer aquí un reintegro. Y vamos a hacer un reintegro, por ejemplo, sobre la cuenta, vamos a elegir una, por ejemplo, la de Andrés, que es la cuenta con el índice 2, 0 Juan, 1 Perico, 2 Andrés, y vamos a retirar de esos 200 euros, vamos a retirar 50 euros para que se queden 50. Entonces aquí lo que vamos a hacer es llamar, y aquí tenemos que pasar un puntero, ojo, hemos de pasar un puntero, porque esto recibe la dirección de una cuenta. Y ahora tenemos un poco de problema con esta función reintegrar porque tenemos un vector que es cuentas y tenemos la posibilidad de acceder a un elemento con cuentas corchetes, pero es que se nos pide un vector. Bueno, que no punda el cánico. Vamos a ver, esto es fácil. Cuentas es un vector. Vamos a escribir cuentas porque si no escribimos cuentas no se podrá acceder a la segunda cuenta, a la cuenta con el índice 2. Eso está claro. Ahora, esto es un vector. Y ahora quiero seleccionar un elemento de los que hay ahí. Pues con los corchetes. Pongo los corchetes y elijo cuál. En este caso hemos dicho el 2, que es la cuenta elegida de Andrés. Ya tengo aquí un objeto. Esto es un objeto. Pero no puedo pasar el objeto. Por copia o por referencia no, porque este recibe un puntero. Luego he de coger todo esto y anteponer un ampersand. ¿Por qué? Porque el ampersand devuelve la dirección de lo que hay aquí. Y aquí hay un objeto y con el ampersand lo que hago es obtener su dirección. Vamos a... voy a poner aquí reintegro hecho, simplemente como línea separatoria, porque después voy a volver a mostrar cuentas, otra vez cuentas. Es decir, quiero mostrar las cuentas antes y después de este reintegro. Vamos aquí, voy a limpiar, voy a compilar y voy a ejecutar. Aquí aparecen todas las cuentas, todas. Ahora no nos hemos limitado solo a 5 cuentas, hemos de fijarnos en la de Andrés. Aquí voy a sacar 50 euros. Además me dice bienvenido Andrés, o sea que he pasado bien el objeto a esta función. 50. Y ahora aquí tengo que me muestra otra vez todas las cuentas y el saldo es de 150, cuando antes era de 200. Luego esto ha funcionado bien. Hemos accedido a un elemento del vector y hemos hemos devuelto la dirección de ese elemento. Vayamos ahora a utilizar la función ingresar, que la tenemos para pedir una cantidad a ingresar e ingresarla en la cuenta que se pase aquí. Y fijémonos cómo no podemos pasar por copia, igual que antes. Antes habíamos pasado por puntero, pasábamos un puntero, pero aquí hemos hecho la elección posible también y apta y válida de pasar una cuenta por referencia. Queda entonces aquí la posibilidad de llamar ahora a ingresar y vamos a pasarle otra cuenta, vamos a elegir otra cuenta, en este caso vamos a elegir la cuenta siguiente a la de Andrés. Aquí Andrés es la de fulano, en este caso es la tercera, tiene 300 euros, le vamos a hacer un ingreso de, por ejemplo, 22 euros. Esto, aquí vamos a tener que pasar lo que aquí se exige, aquí en ingresar. Ingresar exige una cuenta. Por referencia, no hay que pasar una dirección. Recuerda que el ampersand aquí en una declaración significa que esto es una referencia a otra variable. No es la dirección de nada porque no es una línea de código, es una línea de declaración. Aquí en ingresar, por tanto, solo tengo que poner un objeto. Cuentas es el vector y ahora quiero cuentas de 3. Y esto hace que seleccione el objeto, el cuarto objeto o el del índice 3. Muy bien, ya lo tengo ahí. Vamos a probar esto. Como ya he hecho el reintegro y funciona, voy a comentar esto para que no
me tarde la prueba y no perder tiempo probando. Vale, ahora mismo está así. Voy a compilar. Compilo y ejecuto. Me pide, introduzca la cantidad de ingresos en la cuenta de fulano. Bien, pues lo he pasado bien. He pasado bien porque ya la función emite este mensaje y aquí está la cuenta de fulano. O no, porque a lo mejor tiene una copia. Esto ya lo discutimos. Pero bueno, voy a hacer el ingreso de 22 euros. Le doy aquí y observemos cómo en la impresión de todas las cuentas otra vez aquí aparece la cuenta de fulano ya cambiada con 322 euros. Aquí finaliza este vídeo. Este vídeo es el primero de 2 vídeos por lo menos. Va muy ligado al siguiente y terminamos aquí porque hemos completado, digamos, todo lo necesario acerca de esta forma de tener varias cuentas. Y quiero cerrar el vídeo remarcando que no es la manera correcta, porque estamos creando 10 cuentas. En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es cómo usar un vector también. Vamos a usar un vector porque de momento escaparnos de eso es muy difícil, pero será un vector que no necesitará crearse 10 cuentas. Y sí será un vector de 10 elementos, pero no un vector que aunque desde el principio tenga 10 elementos, se creen 10 cuentas.